Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa dedicado a los compositores afroestadounidenses del siglo XIX. También en este programa haremos una declaración en contra de la violencia y discriminación de raza, género, identidad, religión o cualquier otro tipo de violencia, inclusive al maltrato animal. Creemos que es momento de que cada uno desde nuestro espacio nos manifestemos y hagamos la diferencia y no tolerar cualquier tipo de abuso. Así que este programa lo dedicamos a todos aquellos también que luchan por los derechos humanos, a todos los que de una u otra manera luchan por los derechos de los animales, de las personas y el medio ambiente. El primer compositor que escucharemos es Francis Johnson, nacido en 1792. Francis Johnson se convierte en el primer compositor afroestadounidense al que se le va a publicar una partitura en 1818. Posteriormente se le van a publicar más de 200 partituras. También va a ser el primer músico afroestadounidense y quizá el primer músico estadounidense en recorrer Europa con una banda y uno de los primeros músicos en participar en conciertos públicos interraciales. La banda de Johnson tocó para la reina Victoria en el Palacio de Buckingham y al estar maravillada, la monarca le regaló una corneta de plata como agradecimiento. En Europa, Johnson y su banda recogieron las últimas tendencias musicales, como eran los valses de Strauss, que trajeron rápidamente e incorporaron a la cultura estadounidense. En esta ocasión vamos a escuchar Victoria, una galop, interpretada por Esteban Lagarde en una grabación especial para este programa. Otro extraordinario compositor es Edmond Dede, nacido en Nueva Orleans en 1829, nacido de criollos de color que habían emigrado a Nueva Orleans desde las Indias occidentales. Dede recibió su educación musical temprana de su padre, quien era director musical de una banda. Posteriormente va a estudiar clarinete y después va a estudiar violín, por lo que va a ser considerado en el violín un niño prodigio de esta época. Después de la guerra entre México y Estados Unidos, huyendo del prejuicio, Dede vivió en México entre 1848 a 1851. Posteriormente regresa a Nueva Orleans, en donde comienza a trabajar como fabricante de cigarrillos,
para juntar su dinero e irse a estudiar a Francia. Ya estando en Francia, va a estudiar en el Conservatorio de París, en donde posteriormente va a ser director del Gran Teatro de Bordeaux. Regresa solamente una vez a Nueva Orleans en 1893 por corto tiempo y posteriormente regresa a Francia. En Bordeaux va a componer más de 250 bailes y canciones, así como operetas, oberturas, ballets y un sinfín de músicas, incluyendo la Sinfonía de Quasimodo, la Obertura La Palmière y muchas otras obras. Edmond Dede murió en 1903 en París, en donde ahí mismo se encuentra mucha de su obra en la Biblioteca Nacional de Francia. Vamos a escuchar una versión para piano de una obra titulada El Pronunciamiento, marcha española, también a cargo de la interpretación del pianista Esteban Lagarde. Ahora presentaremos a los hermanos Lambert, primero a Charles-Lucien Lambert y posteriormente a su medio hermano Sidney. Eran hijos del primer maestro de música del compositor anterior, Edmond Dede. Ellos comienzan su educación musical a cargo de su padre, quien era pianista. Las carreras de ambos hermanos no se van a desarrollar necesariamente en su ciudad natal de Nueva Orleans, sino que en 1854 Lucien publicó su primera pieza. Desde el principio Lucien tuvo más éxito, de hecho, que Dede en asegurar la publicación de su música en Francia. Posteriormente, Charles Lucien se muda en la década de 1860 y ya en Río de Janeiro abre una tienda de música y pianos y enseña música, llegando a ser miembro también del Instituto Nacional de Música de Brasil.
Sidney Lambert también murió en 1905 y sus partituras y documentos se encuentran en la Biblioteca Nacional de París, en donde se incluyen más de 32 obras compuestas entre 1869 y 1899. Vamos a escuchar la mazurca Tirolán. Henry Hart nació en Frankfurt, Kentucky. Fue, además de compositor, cantante y violinista, y director de un famoso grupo en esa época llamado Henry Hart Ministry, un grupo familiar considerado el grupo más conocido de artistas de color en el estado, como lo anunciaban los conciertos. En 1901, el periódico en Indianapolis News rinde un homenaje llamándolo una necesidad social. Henry Hart era considerado una necesidad social, ya que debería de estar en todos los grandes eventos sociales de la sociedad de la época. Escucharemos ahora también en una interpretación de Esteban Lagarde On the Beautiful Lake Erie, 3 valses para piano publicados en San Luis en 1873.
Muchas gracias por vernos. Les recordamos suscribirse, activar la campana para las notificaciones, también dejarnos comentarios, opiniones, sugerencias y si están interesados en algún otro tema. Nos vemos la siguiente semana en la segunda parte de la serie de compositores afroestadounidenses del siglo XIX. Les dejamos la lista de reproducción y también en la descripción más información sobre el tema y alguna bibliografía consultada para este programa. There was a haunted mansion down in a southern town, and Big Sam Jones was called the bravest coon for miles around. 100 bills to anyone who'd in that mansion stay. Sam said there's easy money, that reward they'll have to pay. Then to the mansion Samson went to make himself a home. When midnight came, a spooky said, White Sam, we're all alone. Don't